Bueno, hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hoy es 9 de julio del 2017. Vamos a empezar con el verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, en el capítulo anterior vimos que la introducción al mensaje a cada iglesia nos resume un poco de qué se va a tratar el mensaje. En este caso, Sardis podría ser la iglesia post-reforma. Mencionamos que creemos que cada iglesia son alrededor de 300 años de la historia de la iglesia, y el mensaje profético de Jesús para cada iglesia cuadra perfecto con lo que sucedió en la historia en cada etapa. Entonces, vemos como Éfeso es la iglesia postapostólica, Esmirna la iglesia perseguida por los césares como Nerón y Diocleciano, y Pérgamo y Tiatira es la iglesia que vivió en tiempos de la Gran Ramera, el catolicismo romano, tiempos de la Inquisición, etc. Y Sardis la vemos como a la iglesia de la Reforma y la post-Reforma. Vemos que llevamos 1, 2, 3, 4, 5 iglesias. Sardis es la quinta iglesia. 5 por 3, 15, entonces más o menos si cuadra el año 1500. Entonces, ahorita vas a ver por qué decimos que creemos que la iglesia de Sardis es la iglesia post-reforma. El mensaje de Jesús al ángel de la iglesia, podría ser a los líderes de la iglesia, es que el que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, el que tiene el control de los pastores o de los ángeles de las iglesias, que es Jesucristo mismo, es el que dice esto, dando a entender, yo tengo el control. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, sabemos que hay muchas pseudo iglesias cristianas o denominaciones que tienen nombre de que viven y están muertos. Por ejemplo, conocemos iglesias de diferentes denominaciones, sobre todo de origen inglés, que tú te metes y es lo mismo que el catolicismo. La gente alaba como si estuvieran en un velorio, es muy litúrgico, muy ritualista, hay frialdad, no hay amor por el Señor, no hay fe genuina en los cultos. La gente va por ir nada más. Por ejemplo, los luteranos, los metodistas, los anglicanos, etcétera, etcétera, los presbiterianos, ya tienen su estilito, tienen su formalidad, su ritualismo, no hay gozo del Señor en sus servicios, no hay fe genuina, no hay manifestaciones de los dones del Espíritu, a lo menos en la mayoría. Hay una que otra reformada, pero la mayoría es como el catolicismo, e incluso podría llegar a decir que son hijas de la ramera, porque la ramera tiene rameritas, dice la Escritura. La ramera es el catolicismo romano y las rameritas o las hijas de la ramera son las religiones que siguieron del catolicismo romano. El catolicismo romano tuvo muchos hijos e hijas, entre ellos el Islam. En el capítulo 17 explicó un poco mejor sobre cómo el catolicismo romano produjo al Islam. Muy interesante que Mohamed o Mahoma fue apoyado por Jadilla y Waraka, que eran católicos. Y bueno, pero no me voy a desviar de ese tema. Tienes fama de que vives, pero estás muerto. Jesús conoce perfectamente a todos. Él tiene ojos como llama de fuego, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña. Y hay personas que tienen solamente una religión, pero no tienen un primer amor con Jesús. No le aman de corazón y no le conocen. No escudriñan su palabra para ver cómo Él pide que se le adore. Dios busca
adoradores en espíritu y en verdad. Y esta iglesia de Sardis tenía nombre que vive y estaba muerto. Sabemos que después de la Reforma, em, pues hubo como un despertar, un hambre sobre la verdadera palabra de Dios y mucha gente salió de la ramera, salió del engaño y vino a la verdadera gracia de Dios. Pero un poco tiempo después de la Reforma, de nuevo se hizo frío, ritualista, metódico, religioso y no tenía la vida de Cristo en sí. Era mera religión. Y Jesús le dice a esta generación: tienes nombre que vives y estás muerto. También hay muchas iglesias, las cuales se dicen cristianas, pero hay muerte espiritual. No hay santidad, no hay amor por la palabra de Dios. Cuando la gente alaba, no alaba de todo su corazón. No hay vida en el espíritu, no hay un primer amor. Y esto es muy peligroso. Vamos a ver lo que le va a pasar a esta iglesia. Verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es muy peligroso que tú sigas a Dios solo los domingos, o agarres la Biblia solo 5 minutos antes de dormir y ores a Dios solo 5 minutos antes de dormir, que tu cristianismo y tu religión no sea de verdad con un amor pasional por Dios, no sea que de verdad que para ti Dios no es tu primer amor, no lo amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es Sardis. Y el Señor Jesús le dice: vigila, afirma lo que está para morir, porque hay cosas que estaban a punto de morir en ellos. No, tus obras no son perfectas delante de mí. Esto nos está diciendo de una iglesia descuidada, una iglesia que no está bien convertida. Quizá fue pasando el tiempo y se fue enfriando, y a esa iglesia no le interesó buscar al Señor en ayuno, en oración. Cuando de repente sientes como que te estás entibiando, cuando sientes que estás pues enfriándote poco a poco, ya no te apasiona tanto las historias bíblicas, no te apasiona la oración, no te apasiona predicar a otros y testificar de Cristo. Bueno, es tiempo de buscar más del fuego del Espíritu Santo, porque si no puedes caer en el problema que cayó Sardis. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Acuérdate del Evangelio. Eso es importante hacer cuando una persona se está enfriando. Recordar quién es Jesús, qué hizo por mí. Y a veces cuando la apatía, la flojera está inundando tu corazón, a veces tienes que gritar y ayunar y danzar y romper eso, y se va en el nombre de Jesucristo, porque puede ser un espíritu malo de apatía, de flojera espiritual, de adormecimiento. Y más nos vale que se rompa y se vaya. Repréndelo en el nombre de Jesús. Y la iglesia post-reforma se empezó a hacer así: tibia, apática, ritualista, metódica. Y eso a Dios no le gusta, pero para nada. Hay vida en el Espíritu, ríos de agua de vida. Y si no lo hay, es que Jesús no está ahí. Y si Jesús no está en esa iglesia, no vale la pena. Así que más vale hacer las cosas como a Él le gustan, para que Él de verdad esté entre nosotros. Dice, verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Si tú estás en una iglesia donde es así, metódico, ritualista, la gente no alaba a Dios de corazón. Cuando la gente ora, ora para que los demás los escuchen, pero no es una oración de amor, de clamor, de un corazón quebrantado y humillado delante del Señor. Cuando no hay milagros, cuando no hay conversiones, pasa mucho tiempo y no hay crecimiento espiritual. Al predicador, al pastor no se le nota un amor genuino por la palabra de Dios. Mejor salte de ahí, peligras tú, te puedes leudar también. Ve a un lugar que sí haya vida en el espíritu, pero que tengan sana doctrina y prediquen la verdad. Dice, bueno, si no te arrepientes, dice, si no velas, porque esto es velar, tener cuidado de tu salvación, que estés vivo espiritualmente. Tú te encargas de esto, el pastor no se encarga de esto. Puede que el pastor se duerma espiritualmente y entre en tinieblas, y tú sí te des cuenta, y si te quedas ahí, a ti también te puede pasar lo mismo. Tú eres el que tienes que velar por tu propia salvación. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón,
y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La religiosidad engaña. La religiosidad puede ser, y religiosidad me refiero a monotonía, ritualismo, seguir a Dios de una forma robótica. A eso me refiero, porque la religión no es mala. Santiago habla de religión. Dice que la verdadera religión delante de Dios es ayudar a las viudas, a los pobres, a los huérfanos y mantenerse limpio en este mundo. La religión no es mala, no es mala. Lo malo es seguir a Dios de un modo ritualista y no por amor genuino como un enamoramiento. Entonces, si esta iglesia Sardis no reaccionaba, Jesús iba a venir sobre ellos como ladrón y no sabían a qué hora va a venir. Jesús ya va a regresar. Su regreso es inminente y las personas que se encuentran en este estado pueden ser cristianos, católicos, las personas que se encuentran en este estado que no tienen una relación profunda con el Señor Jesucristo y de amor, pues lo más probable es que no los dejen entrar al reino de Dios. Eso se llama tibieza y es un pecado muy grave y más adelante lo vamos a ver. Pero esto le pasó a la iglesia post-reforma, se empezó a enfriar. Pero el verso 4 nos dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, había un grupito pequeño que sí se mantuvo fiel al Señor en el primer amor, y entendemos aquí que cuando alguien está muerto espiritualmente, o dormido, o que sus obras no son perfectas delante de Dios, está un poquito con Dios y un poquito con el mundo, un pie con Dios y un poco en el mundo, entendemos que esto ensucia la ropa espiritual y es muy desagradable delante de Dios. Yo hago la pregunta, ¿a quién le gustaría tener un esposo o una esposa que no lo ame? Que, que demuestre enfado al estar contigo, una pareja que cuando estás con él no tiene tema de conversación, te demuestra que le aburre estar contigo, que está viendo el reloj todo el tiempo cuando está contigo y pensando en irse ya, qué es lo que va a hacer, sus reuniones sociales, sus deportes, los placeres de este mundo, que, que de verdad no busca pasar tiempo contigo. Imagínate un noviazgo, un matrimonio así, donde uno ama con todo el corazón y el otro, ya otra vez, lo ve como fadoso, como metódico, como robótico, no busca de verdad enamorarse. Qué horrible una relación así. Entonces, hermanos, ¿ustedes creen que Dios que nos amó con todo va a querer una relación con nosotros si lo amamos solo con un 1% de nuestro 100%? No, Dios no quiere eso, ni va a aceptar una relación así con nosotros. Él lo quiere todo. ¿Quién quiere ese tipo de relación? Nadie. Todos quieren ser amados con todo el corazón. Y Dios quiere también que lo amemos con todo el corazón. Si es algo menos, Dios no lo va a aceptar. No lo va a aceptar, simplemente no lo va a aceptar. No va a haber relación, se va a romper. Y eso es muy peligroso. Entonces, ¿ese es tu caso? Así como cuando nosotros tenemos una relación humana con nuestra esposa, tenemos que buscar enamorarla, darle sorpresas, amarla, darle detalles, demostrar nuestro amor de una forma viva y real. Dios espera lo mismo de nosotros. Aleluya. Démoselo al Señor Jesucristo y más porque Él ya viene pronto. No nos quedemos dormidos. Esto le pasó a la iglesia post-reforma. A tal grado, por ejemplo, que la reina de Inglaterra es anglicana. eh, Creo que es la reina Elizabeth, es anglicana. Y tú puedes ver en televisión, puedes buscar noticias, cómo es ella. Y tú te das cuenta que ella está muy lejos de estar en la salvación en Cristo Jesús. Están en un ritualismo, una religión metódica que se dice cristiana, pero tú ves los frutos de esa mujer y esa mujer está muy lejos del reino de Dios, lejísimos. No tiene el bautismo del Espíritu Santo, no se mueven los dones del Espíritu, no predica la sana doctrina, no anuncia el Evangelio, no tienen amor para predicar el Evangelio de las almas a los perdidos y se supone que es anglicana. Tienen fama de que viven, pero en realidad están muertos espiritualmente y van rumbo a condenación eterna en el infierno y luego el lago de fuego. ¿A quién engañan? Solo se están engañando a ellos mismos. Y millones de personas se están engañando a sí mismos con un falso cristianismo que no salva. Un ejemplo es la reina de Inglaterra, es anglicana.
pero tú no la ves en la salvación en Cristo Jesús, testificando el Evangelio por televisión, no la ves orando por los enfermos, no la ves con un cristianismo real. Es algo, una religión falsa. A la iglesia tipo Sardis, yo les digo que tienen la anestesia de Satanás. Su conciencia está anestesiada para mandarlos al infierno. Sí, están anestesiados para irse al infierno. Qué horrible, qué espantoso, que no nos pase. Y le pasó a la iglesia post-reforma. Verso 4. Perdón. Sí, dentro del verso 4 dice que había un grupo pequeño de personas que no mancharon sus vestiduras y andarán con Jesús con vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, en la iglesia por reforma hubo un grupo pequeño que se mantuvo firme y fiel a Jesús, amó al Señor de corazón y no se dejó leudar por la corriente que leudó a todos los demás. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, Jesús promete que al que venza será vestido de vestiduras blancas. Y la pregunta es, ¿y al que no venza? ¿No lo van a vestir de vestiduras blancas? No, la salvación sí se pierde. Y este verso, Apocalipsis 3:5, es un claro ejemplo de que sí se pierde. El requisito para ser vestido de vestiduras blancas es vencer. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Si los nombres no pudieran ser borrados del libro de la vida, es decir, si alguien no pudiera perder la salvación que alguna vez obtuvo por la fe, porque Santiago 2:24 dice somos salvos por fe y por obras, si no puede ser posible que alguien sea borrado del libro de la vida, Apocalipsis 3:5 no daría esa posibilidad. Pero sí la da, porque sí lo existe. Un escogido, predestinado, sí puede ser borrado del libro de la vida si no vence en Cristo Jesús, si no persevera hasta el final. Hay muchos ejemplos en la Escritura sobre esto. Demas es uno de ellos. Demas, compañero de Pablo, colaborador de Pablo, que lo abandonó amando este mundo. Qué impresionante, ¿no? Que parte de los de Sardis, lo más probable es que fueron borrados del libro de la vida y no los veamos en el cielo. Este pecado que yo te vengo mencionando en este capítulo es un pecado muy grave delante de Dios. Dios no lo quiere que lo veas como religión, quiere que lo veas como tu primer amor y lo más importante en tu vida. Si no estás dispuesto a eso, tú no eres candidato al cielo, no eres candidato al reino de los cielos. Jesús dijo que quien aborrece su vida en este mundo la salvará, pero quien ame su vida la perderá. Entonces, si tú quieres una religión, lo más probable es que estés en el infierno en el futuro. Pero si tú quieres amar al Señor, negarte a ti mismo y cargar tu cruz, tú sí eres candidato para el cielo. Entonces dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Puede ser borrado si nos descuidamos, sobre todo si no le amamos con todo el corazón. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este es el premio por perseverar hasta el final. Cada día que tú te levantes, tú ama al Señor con todo tu corazón, alábale de corazón, dile te amo Señor Jesús, te amo Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te alabo mi Dios, te glorifico y abre la Biblia, que sea lo primero que haces en tu día y dile, yo te vengo a buscar de corazón mi Señor y yo quiero encontrar a un Dios vivo y real, te amo Jesucristo, dile con tu boca, abre tu boquita que para eso te la dio y vas a vencer. Verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído para oír? Escucha lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Poco más adelante, ¿cuánto es 1500 más 300? Pues es 1800, ¿no? Más o menos entre el 1700 y el 1800 encontramos a la iglesia de Filadelfia o a la iglesia de los grandes avivamientos. Cuando empecemos a estudiar este pasaje del verso 7 hasta el 13, vamos a entender por qué creemos que Jesús profetizó que la iglesia de Filadelfia del periodo más o menos del 1500 al 1800, del 1800, sí, entre 1600, 1700 y 1800 de los grandes avivamientos. Vamos a estudiar. Verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia significa amor. Esto dice el santo,
el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, el saludo es muy interesante, porque es santo, es verdadero, y nos menciona sobre todo que tiene esta llave de David. Nos está diciendo que le abrió una puerta de oportunidad a esta iglesia. Lo repito, le abrió una puerta de oportunidad a esta iglesia y nadie se la va a cerrar. Es un mensaje que a ninguna otra de las iglesias les dice: tengo la llave de David, abro ninguno cierro y cierro ninguno abro. Se les dio esta característica de puertas abiertas para evangelizar el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia que sigue ya es la última, la Odisea. Y en la Odisea ocurrirá el arrebatamiento. Entonces rápidamente se tiene que predicar el evangelio en todo el mundo. Y reciben gracia y poder. Y es la iglesia de los grandes avivamientos. Si nos vamos a la referencia de Isaías, vamos a ver que esa llave de David es porque Dios pone y quita a gente y abre y cierra puertas. Puedes estudiar Isaías capítulo 22 y tú vas a encontrar a qué se refiere esto. Si quieres, podemos leer un poco sobre este pasaje para que tú puedas comprender un poco mejor el pasaje de Apocalipsis. Entonces nos vamos, si tienes Biblia, a verla por ahí, Isaías 22. Nos vamos al verso 15, dice: Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? Y aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y desierto te cubrirá tu rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Los que no son dignos, Jesús los va a quitar y va a poner a otros que son más dignos. Cuidado. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en tus manos tu potestad, entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Aquí nos está hablando que Dios quita a uno y pone a otro mejor. Eso va a pasar con la iglesia de Cristo. Algunos en la iglesia van a ser quitados y Dios va a poner a otros mejores. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Lo mismo que le dice a la iglesia de Filadelfia. Lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra la casa de su padre. Qué interesante. Entonces nos está diciendo que Dios le abrió puertas a esta iglesia. Y esta iglesia tiene la gracia de Dios para avanzar firme. Vamos a ver el verso 8 de Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es una iglesia que tiene poca fuerza y Dios le abrió una puerta. En los grandes avivamientos conocemos muchas historias muy interesantes del año 1800. Una de ellas, por ejemplo, de un plomero muy humilde llamado Wigglesworth. Este señor era plomero y se paraba en los lugares donde eran velorios y estaban velando a un muerto, y se paraba y gritaba: en el nombre de Jesús, levántate. Y el muerto se levantaba, y eso era una oportunidad asombrosa para predicar el evangelio. Vemos cómo Inglaterra llevó el evangelio a casi toda China, a casi toda África, a casi toda Asia, a la India. Hay historias asombrosas de cómo hombres de Dios ingleses viajaron a China, llevaron la palabra de Dios, y prácticamente casi todo el continente asiático tiene el evangelio por los ingleses. África, misioneros, por así decirlo, pero que en realidad eran evangelistas, que llevaban la palabra de Dios a muchas partes de África. Historias impresionantes como Inglaterra fue un país que Dios usó para llevar el evangelio a todo el mundo. Se le abrió una puerta y salieron como flechas disparadas a los diversos países a llevar el evangelio.
Qué asombroso fue lo que pasó ahí. Esta es la iglesia, que tenía poca fuerza, pero Dios le abrió una puerta grande para llevar el evangelio a las naciones. Jesús profetizó lo que iba a pasar con su iglesia desde la resurrección hasta el arrebatamiento. Y es impresionante cómo cada mensaje a cada iglesia es lo que Jesús iba a hacer con cada una de sus iglesias en estos tiempos. Hay historias de cómo en el tiempo de Filadelfia las personas se arrepentían, las cárceles se quedaban vacías, la gente ya no iba a los bares, había arrepentimiento nacional, por así decirlo. Tú puedes buscar historia de los grandes avivamientos y es asombroso, maravilloso lo que Dios hizo en esos lugares. La gente narra que podía ver la nube de la gloria de Dios. Los pecadores se arrepentían, eran convencidos de pecados, se entregaban a Cristo por millares. Qué maravilloso. Y aquí dice, he puesto una puerta, perdón, el verso 8, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué maravilloso. Verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Oh, de nuevo. ¿Se acuerdan que anteriormente lo había mencionado en el capítulo 2? Ahora en el capítulo 3 los vuelve a mencionar, sinagoga de Satanás. Hay gente que se dice ser de él, pero en realidad no lo es. La iglesia de Sardis lo explica muy bien. Iglesias que tienen nombre de ser cristianas, gente que ostenta el título de pastor, evangelista o profeta o lo que sea, pero que en realidad están muertos, no predican la sana doctrina, no aman a Jesús, no alaban al Señor como se debe, no le buscan de todo su corazón. Y al revés, hay pecado, hay falsa doctrina, hay levadura, hay sinagogas de Satanás. Pero Jesús, el Señor Jesucristo, le promete a la gente de Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, que estos que mienten, que no son judíos verdaderos, estos que mienten, Dios hará que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que Jesús ha amado a la iglesia de Filadelfia. Qué impresionante cómo es una promesa bíblica, cómo el Señor Jesús va a humillar a los falsos cristianos y va a honrar a los verdaderos cristianos y va a hacer que los falsos cristianos, los que profesan cristianismo, pero que en realidad no están en la vida en Cristo Jesús, viviendo el Evangelio en sus vidas, van a venir, se van a postrar a los pies de los verdaderos y van a reconocer que los que están de verdad en Cristo son amados del Señor. Quizá la iglesia de Filadelfia era menospreciada, era criticada. Dentro del mismo país de Inglaterra había falso cristianismo y había verdadero cristianismo. Pero Dios promete que los de la sinagoga de Satanás van a ser humillados a los pies de los verdaderos siervos de Cristo. Así que si alguien te ha rechazado, alguien te ha criticado, te han expulsado de alguna iglesia porque tú has conocido la verdad del Evangelio y la has buscado y te han menospreciado alguna sinagoga de Satanás, no temas, porque para ti es esta promesa bíblica. Yo haré que vengan y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si alguna vez has sufrido afrenta por causa de la verdadera palabra de Dios, de la sana doctrina, pues este mensaje es para ti. Y esta era una promesa de Jesús a esta iglesia. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, recordemos que hay tres posibles interpretaciones para las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis. Uno, eran iglesias locales y esto sucedió en cada iglesia. Dos, cada iglesia es cada etapa de la historia hasta el regreso del Señor Jesucristo. Y tres, esta es la radiografía espiritual de toda la iglesia en el mundo en el tiempo actual. Es decir, cada iglesia es como alguna de las 7 iglesias. Qué interesante. Entonces, si tú guardas la palabra de la paciencia de Jesús, si tú retienes sus mandamientos, si tú perseveras, pasan los años, pasa el tiempo y tú sigues firme en Jesucristo, Jesús te promete que seas guardado en la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. ¿Cuál es esa hora de la prueba? Bueno, es la tribulación de 7 años, la 70 semana de Daniel. El tiempo en el cual se destapan los 7 sellos, suenan las 7 trompetas y se derraman las 7 copas de la ira.
el tiempo de la manifestación del anticristo y de su reinado, el tiempo de los dos testigos, los 144,000, etcétera, etcétera, que más adelante vamos a estudiar. Y Jesús está prometiendo ser guardado. Obviamente es una promesa para participar en el arrebatamiento de la iglesia y escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. ¡Qué precioso! Así como Noé escapó del diluvio en el arca, así como Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra antes de que lloviera fuego y azufre del cielo, la verdadera iglesia de Cristo que guarda la palabra de la paciencia de Jesús será guardada de la prueba que vendrá sobre el mundo entero como lazo para probar a los que moran sobre la tierra. El día profetizado por tantos profetas que se llama el día de la ira de Jehová. Aleluya. Guardemos la palabra de su paciencia para ser guardados de la obra de la prueba. Verso 11. He aquí yo vengo pronto. Jesús dice yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para salvarte necesitas guardar la palabra de la paciencia de Jesús. Para salvarte necesitas retener lo que tienes. Perseverar hasta el final. Hasta el final. Guardar la santidad. Ser un hombre o una mujer de oración, de ayuno. Este es un requisito bíblico para poder entrar al reino de los cielos. Guardar la fe demostrándolo con obras. Qué interesante. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El verso 11 es otra evidencia de que la salvación sí se pierde. Porque todos los que entren al cielo les van a dar corona. Y si dice ninguno tome tu corona, pues significa que esa corona se la van a dar a otro. El Nuevo Testamento, el Señor en su palabra muestra que va a haber diferente tipo de coronas. Corona de justicia, corona de la vida, corona de gloria, etcétera, etcétera. Y si aquí nos dice el verso 11 que tienes que retener lo que tienes para que nadie te quite tu corona, pues te está diciendo que no vas a tener corona. Eso es sinónimo de no salvarse. Porque todos los que entren al cielo les van a dar corona. Mínimo alguna, quizá otros reciban más. Pero esto es muy terrible, ¿eh? Da la opción y abre la posibilidad a que algún escogido, algún llamado, deje de entrar al reino de los cielos por no retener lo que tiene. Si tú te salvaste en el pasado, te bautizaste en agua, recibiste el bautismo del Espíritu Santo y si aún no lo tienes, pídelo, porque Juan, creo que es en Marcos 1:8, dice, yo los bautizo en agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo, hablando de Jesús, dando a entender que el del agua y el del Espíritu son diferentes. El de agua es para arrepentimiento y el del Espíritu es en fuego, para recibir los dones del Espíritu y cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente. Cuando tú entras a Cristo y te salvas, tú tienes que perseverar hasta el final, pase lo que pase. Aún así tu pastor o tu predicador te dé mal ejemplo, aún así te critiquen, te rechacen, te vituperen, aún así pase lo que pase, tú tienes que permanecer firme en Cristo hasta el final y solo así te darán corona. Pero si tú te empiezas a enfriar, te empiezas a entibiar, toleras pecado en tu vida, dejas de orar, dejas de evangelizar, dejas de buscar al Señor, dejas de buscar la santidad, dejas de buscar las cosas del reino de Dios y toleras pecado en tu vida, te enfrías y te mueres espiritualmente, pues no esperes que te dejen entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos es solo para los que perseveran en la fe. Me dirás, es que no es por obras, es por fe, por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, pero también dice Santiago 2:24, somos salvos por fe y por obras. Y dice la Escritura que la fe se perfecciona por las obras. Entonces, sí hay posibilidad de que alguien que alguna vez genuinamente se salvó, retroceda y no le den su corona y no se salve. Tengo un estudio muy bueno que tú puedes buscar en internet o me lo puedes pedir a evan.fco@gmail.com. Este estudio se llama 54 evidencias bíblicas de que la salvación sí se puede perder. Y te lo demuestro. Con 54 evidencias bíblicas, la mayoría son del Nuevo Testamento, una que otra del Antiguo. Pero si tú tienes la duda de si la salvación se pierde o no se pierde, yo te invito a que leas mi estudio y tú le pidas dirección al Señor y Él te muestre la verdad. 54 evidencias bíblicas. Contundente. Entonces, cuídate que nadie te quite tu corona. Y a Filadelfia le dice esto. ¿Por qué? Porque algunos de los de Filadelfia sí sufrieron persecución. Entonces, el verso 12 dice,
Al que venciere, otra vez, fíjense, al que venciere, si lo remarca tantas veces es por algo. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Fíjense todo lo que va a heredar el que venza. Corona, vestirse de ropa blanca, y aquí el verso 12 nos dice, ser columna en el templo de Dios. No hay cosa más hermosa que estar en la presencia de Dios. El que nunca ha estado en la presencia de Dios no sabe lo que se siente y por eso tal vez menosprecia eso. Pero los que sí hemos conocido la presencia de Dios palpable, pues sabemos que no hay cosa mejor que estar en su presencia. Entonces, ese va a ser el premio. Ser columna en el templo de Dios y nunca más salir de ahí. Gloria a Dios, aleluya. No hay mejor cosa que estar en la presencia de Dios. Aparte, vas a recibir, si vences, el nombre de Dios escrito sobre ti. Qué impresionante, un sello de a quién le perteneces. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Qué precioso, qué precioso. Yo quiero heredar todo esto. ¿Tú no lo quieres? Perseveremos hasta el final. ¿Te fijas cómo este pasaje está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo la necesidad de perseverar, de vencer? No te dejes caer, no te dejes caer, hermano. Levántate en Cristo, lucha, pelea, da batalla, ayuna, levántate a orar, temprano. Verso 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje de Filadelfia. Y llegamos a la iglesia de este último tiempo, a la peor de todas. Este mensaje de la Odisea es la radiografía de cómo está la iglesia mundial actualmente. Después del 1900, en la era moderna y la era del regreso de Jesús en el siglo XXI. Porque Jesús ya va a regresar. El profeta Oseas enseña que después de 2000 años Jesús va a venir. Qué interesante. Jesús dijo que cuando regresen los judíos de su dispersión en todas las naciones, ya viene Él. Que cuando la higuera ya eche ramas y brote, el verano está cerca. El verano en la literatura hebrea es el Mesías. La higuera es Israel. Y Israel ya echó ramas y brotó la higuera en mayo de 1948. Y el año que entra se cumplen 70 años. Y Jesús dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Qué impresionante. No morirá el último ancianito que vio a Israel en 1948 ser nación otra vez antes de que Jesús regrese. Vamos a estudiar este impresionante mensaje a la Odisea. Verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Acuérdense, las instrucciones es de qué se va a tratar. Y el amén es final. Esta es la última iglesia. El testigo fiel y verdadero. Jesús habló la palabra de Dios, la palabra del Padre. Muchas veces el Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, Juan 12, 48 al 50 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús no se apartó de las palabras del Padre, por eso Él es el testigo fiel y verdadero. Dio testimonio del Evangelio, del mensaje del reino de Dios y de la vida eterna. ¿Cómo llegar a ella? A través de la fe en Él mismo. Jesús se predicó a sí mismo. Por eso Él es el testigo fiel y verdadero. ¿Y por qué le dice esto a esta iglesia? Bueno, porque la Odisea tiene la característica de que no predica sana doctrina, predica levadura, predica mensaje de prosperidad, predica positivismo, predica filosofías raras y vanas y vanidades y se desvió. Tiene que ser testigos fieles y verdaderos y anunciar el Evangelio cumplidamente tal cual viene en la Escritura, sin agregarle, sin añadirle, como los testigos que le quitaron todos los lugares donde habla de la Trinidad y que dice que Jesús es Dios. Y otros pasajes. Yo tengo estudios donde te demuestro con griego y con diversas versiones de Biblia, en español, en inglés y la versión Nuevo Mundo de los Testigos, te lo demuestro cómo la versión de los Testigos está adulterada.
Si quieres me lo puedes pedir, evan.fco@gmail.com. Bueno, entonces tenemos que ser testigos fieles y verdaderos. Y la iglesia apóstata, tibia y carnal del último tiempo se apartó de la sana doctrina y del verdadero evangelio de Jesús. Predica tonterías. Y luego le dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Dios desde el principio dio su palabra y dijo las cosas y avisó y anunció, y esta iglesia lo debía de saber, que ya era la última. Verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Espero que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es la radiografía del estado espiritual de la iglesia de la última generación antes del arrebatamiento de la iglesia, del regreso de Jesús por su iglesia? Tibia. Acabamos de explicar cuánto Jesús aborrece la tibieza espiritual. Todo tibio será vomitado y rechazado. Entonces, la gente no entiende lo que Jesús pide, lo mínimo que Jesús pide para seguirle. Aborrecer su vida en este mundo, negarse a sí mismo, cargar su cruz, desechar los deseos mundanos y carnales, seguirle por amor. La gente no entiende, la gente cree que lo que ofrece para Jesús es suficiente y no entienden que serán vomitados porque su cristianismo es abominable delante de Dios, no es acepto delante del Señor, porque no dan lo mejor, no dan todo su corazón, no viven en santidad, aman a Dios un poquito, pero pecan otro poquito, tienen un pie en el mundo y quieren tener otro pie en Dios. No se puede así, no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, no pueden comer a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. ¿O provocarán a celos al Señor? ¿Son más fuertes que el Señor? ¿Pueden tener comunión con Dios y comunión con los demonios al mismo tiempo? No, no se puede. Creyentes que van a la iglesia y al salir de la iglesia van y se echan una película asquerosa, abominable en el cine, donde menos de cada 5 minutos rompen transgreden alguno de los mandamientos de la ley de Dios, se divierten con películas que roban, matan, adulteran, fornican, codician, etcétera, etcétera. ¿Les gusta el pecado y al mismo tiempo quieren tener comunión con Dios? No, no se puede. La iglesia moderna ya no ora, ya no ayuna, ya no clama, ya no predica en la calle. La iglesia moderna es tibia, mundana, apóstata, carnal y será vomitada. No los van a recibir en el reino de Dios, van a terminar en el infierno si no se arrepienten. Dice, espero que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Otra evidencia que la salvación sí se pierde. ¿Quién se vuelve a comer lo vomitado? Eran parte del cuerpo y fueron expulsados violentamente y de forma asquerosa, como vástago abominable, ¡blah!, vomitada. Fueron echados fuera del cuerpo de una forma asquerosa. ¿Volverán a ser injertados en el cuerpo? Claro que no, nadie se come su propia vomitada. Nos está hablando que no se van a salvar, sino se arrepienten, no van a entrar al reino de Dios, no se van a ir en el arrebatamiento. Grandes multitudes serán las que se pierdan en el arrebatamiento de la iglesia, grandes multitudes, solo un remanente que perseveró en la verdadera gracia de Dios, retuvo la sana doctrina y la santidad que Dios demanda y el estilo de vida que Dios pide de su pueblo. Ellos son los que se irán con Jesús. Ay, ¿tú te salvarás? ¿O te dejarás arrastrar por la cultura cristiana? Porque mucha gente sigue la cultura cristiana y cree que ese es el verdadero cristianismo. No, el verdadero cristianismo es el de la Escritura, es el bíblico. Si tú quieres conocer cómo es el verdadero cristianismo, lo más sano para ti y lo que yo te recomiendo es que tú leas el libro de Hechos. Ahí viene cómo es el verdadero y sano cristianismo. Bueno, verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sabemos que la apostasía salió y se regó por el mundo, principalmente de Estados Unidos. Y la iglesia mundial, la mayoría, no todas, pero la mayoría, son ricos económicamente, pero son ciegos. Y dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
pero no saben cómo Dios los ve a ellos. Ellos se ven a sí mismos y dicen, soy rico, Dios está conmigo, soy próspero. La doctrina de la prosperidad, por ejemplo, que es abominación delante de Dios. Pero no saben cómo Dios en verdad los ve a ellos. ¿Y cómo los ve? Los ve desventurados, los ve miserables, los ve pobres, los ve ciegos y los ve desnudos. Así los ve Dios en realidad. Qué terrible, que se creen salvos y están más perdidos que Satanás. Y digo más perdidos que Satanás porque por lo menos ellos tenían oportunidad de leer la Biblia y conocer la luz del Evangelio. El diablo no tiene oportunidad de salvarse, pero ellos sí un poquito, y teniendo esa oportunidad no la aprovecharon. Qué terrible, qué triste. Así ve Jesús a la iglesia moderna. ¿Ellos cómo se ven? Ellos se ven ricos. ¿Cómo los ve Dios? Ciegos, desnudos, pobres, miserables delante de Él. No tienen ninguna riqueza espiritual. ¿Qué dijo Jesús hablando de las riquezas físicas, económicas? Dijo, no se hagan tesoros en la tierra, no se hagan bolsas que no se envejezcan. Todas las bolsas envejecen. Entonces, ¿qué está hablando? No te hagas riquezas. Dalo a los pobres. Hazte tesoros en los cielos donde no entra ladrón ni polilla destruye. Porque donde estuviere tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, sí es un mandamiento de Jesús no tener riquezas en la tierra. Esta iglesia acumula riqueza en la tierra, al contrario de acumular riqueza en los cielos. Qué triste condición. Verso 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Será que con esta frase el Señor Jesús les está diciendo que van a tener que entrar a la tribulación, perderse el arrebatamiento, para convertirse genuinamente durante la tribulación y las terribles persecuciones del anticristo a la iglesia que se quedó? Comprar oro refinado en fuego significa que en la prueba, en el fuego de la prueba, es cuando Dios abre nuestros ojos y nos muestra cómo es verdaderamente seguirle. Esto significa oro refinado en fuego, y el oro es nuestra fe. Su fe no es pura porque tiene que pasar por un proceso de tribulación y purificación. Qué triste. Algunos de ellos se van a perder el arrebatamiento y el anticristo les va a cortar el cuello. Y si se dejan poner la marca del anticristo, bueno, terminan en el lago de fuego. Si entregan el cuello y perseveran después de tanta tortura tan terrible que el anticristo les va a hacer, y se dejan cortar el cuello y perseveran hasta el final, sí se van a salvar. Entonces, si tu conciencia te dice que tu condición espiritual está mal, estás en tibieza, pues pídele al Señor que te procese, que envíe la prueba, fuego de prueba para purificarte, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Si tú no vives en santidad, déjame decirte, no tienes vestiduras blancas. Y si no estás vestido de boda, es con esa vestidura blanca, ese lino fino, blanco y resplandeciente que son las acciones justas de los santos, pues déjame decirte que lo que va a pasar es que se va a cumplir lo de la parábola en ti si no obedeces rápido. Que el padre fue a ver a los invitados de la boda y halló a alguien que no traía vestido de boda y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste acá sin estar vestido de boda? Átenlo de pies y manos y échanlos en las tinieblas de afuera, en el llorar y crujir de dientes. Los que no estén vestidos de santidad no van a entrar al reino de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es un requisito para entrar al cielo. Es como la contraseña. Bueno, la contraseña es el nombre de Jesucristo, pero es un requisito para entrar al cielo. Santidad. Y a veces el fuego de la prueba es el que te enseña la santidad del Señor. No sea que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Acuérdense que los que se van a condenar, los que van a estar parados en el juicio frente al trono blanco, el trono blanco no es para salvos, es para pecadores. Es para los que participaron en la segunda resurrección. El tribunal de Cristo es para los que sí se salvaron. Y el juicio frente al trono blanco es para los que se perdieron. Y todos ellos van a estar desnudos y en pie delante del trono de Dios antes de ser arrojados al lago de fuego. Entonces, estar desnudo significa perderse. Porque los desnudos son los que estarán en pie delante del trono de Dios, pero los que estén en el tribunal de Cristo van a estar vestidos de ropas blancas, aleluya. Y unge tus ojos con colirio para que veas. De verdad, esta generación no tiene discernimiento, no tiene sabiduría, no sabe conocer la voz de Dios, no le sabe obedecer, no sabe diferenciar entre qué sí es sana doctrina y qué es herejía o levadura. No
no saben, están perdidos, están ciegos, están mundanos, no saben cómo Dios demanda que el hombre y la mujer se vistan honradamente, adecuadamente, con pudor y modestia, no saben cómo es el vocabulario de un cristiano, no saben cómo Dios demanda de alguien que se dice de su pueblo que viva en la tierra. Por eso necesitan colirio para ungir sus ojos y que vean. Señor, abre nuestros ojos, Padre. Muéstranos, Dios, cómo vivir de una manera que te sea agradable delante de ti. Aleluya. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por ahí hay mucha gente que dice, Dios no castiga. Ah, no. Aquí dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y Jesús está hablando. Hay que orar, Señor, castíganos si es necesario, pero para salvarnos, Señor, trata con nosotros, quita la dureza de nuestro corazón, aunque nos duela, trata con nosotros, haz tu proceso en nuestras vidas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. A veces el proceso de Dios viene sobre una persona con enfermedad, con una prueba fuerte, para que esa persona proceda al arrepentimiento, y la persona no entiende que es un trato de Dios, cree que es algo que le pasó al azar, y no, Dios trata, no que todas las enfermedades sean castigo de Dios, pero hay algunas que sí lo son disciplina. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad, es por amor, no porque Dios nos quiera castigar porque nos quiera castigar, así nomás, sino es porque Él quiere que entremos en su reino. Entonces Él castiga a los que ama. Esa es una evidencia de que sí somos salvos, que cuando pecas Dios te castiga. Si pecas y no pasa nada, es que no eres hijo de Dios. A los bastardos es a los que se les deja sin castigo. El hijo no, el hijo sí se le castiga. Qué precioso. La disciplina de Dios es otra evidencia que sí somos salvos, aleluya. Pero hagámosle caso a la disciplina, porque si no podríamos perder la salvación. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Es la iglesia de esta última generación, tibia, apóstata, carnal, mundana, idólatra, necesita tener celo de Dios y arrepentirse, ir a las bases de la fe. Yo te recomiendo, si tu conciencia te dice que tú estás en este caso, que tú vuelvas a empezar a leer la Biblia, le leas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, por orden, verso por verso. Enciérrate 1 hora al día a orar, sí, 1 hora al día, con un cuadernito, anota los versículos, subraya tu vida, haz esfuerzo, ayuna, levántate espiritualmente y el Señor te dará su gracia. Pídele que te bautice con el fuego de su Espíritu Santo, que queme y quite toda apatía, toda tibieza. Que si tienes problemas con la lujuria, Él te dé la victoria, pero levántate en ayuno y oración y pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Esta predicación es para que te levantes, no es para juzgarte o condenarte. Es para que te levantes, te arrepientas y de verdad luches y te esfuerces para que te puedas ir en el arrebatamiento de la iglesia. Yo no sé, hermano, hermana, contra qué estás luchando en tu vida, que el diablo ha querido enfriarte, apagarte, apartarte del Señor. Y si así es, sé celoso y arrepiéntete. Nos han alcanzado el fin de los tiempos. Hoy el Señor me reveló en un sueño que ya se acerca el arrebatamiento de la iglesia, es inminente. Y por eso yo me apresuro a terminar esta serie de Apocalipsis, porque yo veo que el Señor Jesús viene y que es anhelo de su corazón que la gente esté lista, se prepare, porque Él quiere llevarnos a su reino, las bodas del Cordero, por arrebatamiento. Nosotros somos esa séptima generación como Enoc, que no verá muerte y será traspuesta. Somos esa generación, pero necesitamos caminar con el Señor para irnos con Él. Y caminar con Él es en las alturas, no es en lo terrenal, es en las alturas. Entonces sé celoso y arrepiéntete. Y dile, Señor Jesús, ayúdame a ser celoso y arrepentirme. No basta solo un deseo de cambiar. No basta, eso no te va a cambiar. Tienes que de verdad tener celo de Dios. ¿Cómo se pone alguien cuando ama a una persona y esa persona amada está con otra persona? Siente celo, ¿no? Cela a la persona amada. Así nosotros tenemos que tener celo por las cosas de Dios. Cuando algo no anda bien en nuestra vida, tenemos que tener celo y decir, no voy a tolerar ni aceptar nada en mi vida que me aleje de Dios. Probablemente en tus fuerzas no has podido, ahora empieza a luchar en las fuerzas de Dios. Ata, reprende, echa fuera toda cosa del diablo, a veces son cosas espirituales. Dice, rompe toda cadena en mi vida, toda atadura, todo yugo en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, y autolibérate, autolibérate en el nombre de Jesús y los demonios se van.
no pueden resistir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué impresionante que el Señor Jesucristo tiene que volver a predicarle a la iglesia del último tiempo. Tienen que convertirse bien. Tienen que regresar a las bases de la fe, a la doctrina del arrepentimiento. Son niños inmaduros que no ejercitaron el discernimiento para el conocimiento del bien y del mal, para aprender a juzgar. Son niños que necesitan leche y no pueden comer carne porque no tienen una vida de profunda oración y profundo escudriñar la Escritura. Entonces Jesús tiene que venir otra vez y llamar a la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si te fijas, Jesús está hablando, tocando la puerta de tu corazón para que tú le abras, porque Jesús quiere tener comunión contigo. Quiere cenar contigo y tú con él. Quiere darte a comer de su palabra, de lo exquisito del reino de los cielos. Ábrele, ábrele. Y él quiere venir para quedarse. Y Él quiere venir para que tú estés horas y horas delante de su presencia y comes con Él. Qué interesante. Reevangelizar. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Esta iglesia necesita que le vuelvan a predicar la verdad. No entendió nada. Por eso vino Juan Bautista antes de Jesús, para prepararle el camino. La doctrina del arrepentimiento debe ser bastante cimentada, bastante enfatizada. Pastor, si tú estás escuchando esta predicación, predica de arrepentimiento, no te canses, porque hay gente que no se ha convertido bien, porque no ha entendido. El hombre es duro de corazón y necesita que le repitan y le repitan y le repitan esta doctrina. Arrepentimiento. Verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Te voy a contar una historia. En la iglesia llegó una chavita que, porque Dios me ha concedido una iglesia para pastorear hace algunos años, una chavita que tenía problemas de lesbianismo y luchaba y no podía salir, y oramos por ella y le ministramos liberación y se le salieron los demonios, los vomitó así, ¡blah! Y yo le leí este verso: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dijo: ¡wow! ¡Qué hermoso! Sentarse con Jesús en su trono. Sí, le dije: sí, pero el requisito es vencer. Unos meses después, ella regresó al lesbianismo para nunca más querer nada con el Señor Jesucristo ni con el Evangelio. Regresó al lesbianismo. ¿Esta promesa se cumplirá en ella si no se arrepiente antes de su muerte? No. Entonces no basta con alguna haber estado en Cristo. Esta mujer estuvo en Cristo alguna vez, recibió al Señor, fue liberada, venía a la iglesia, se gozaba en la palabra de Dios, yo la veía, se gozaba, pero no tuvo lo suficiente para seguir al Señor Jesucristo. Y vino el diablo, que es el pájaro, y se comió lo sembrado, porque cayó en camino. Acuérdense, la parábola del Señor Jesucristo, de la semilla que cae en el camino y vienen los pájaros y se la comen, la semilla que cae entre espinos y no crece, no brota, y la semilla que cae entre piedras y brota, pero cuando sale el sol se quema porque no tiene profundidad de tierra y no echa raíz, y luego la que cae en buena tierra. El Señor Jesús ahí profetizó que de todos los que se les predique, va a haber algunas personas que sí se van a salvar y otras que no se van a salvar, porque unos no tienen lo suficiente para seguir a Cristo y otros sí. Y vaya que le insistimos a esta chavita para que regresara al Señor y se arrepintiera, pero no quiso. Amó este mundo y se apartó del Señor. Y que Dios le conceda que se arrepienta antes de su muerte y escape de la sodomía, que es un pecado que conduce al infierno. 1 Corintios 6:9 dice que los afeminados y sodomitas u homosexuales, los que se echan con varones, o las mujeres que se echan con mujeres, no heredarán el reino de Dios, no van a entrar al cielo, los homosexuales y las lesbianas. Porque la ley lo dice, que si alguien se echare con varón como si fuera mujer, abominaciones delante de Dios e indefectiblemente morirán. Hay que perseverar, hay que perseverar. Si tú luchas y te cuesta trabajo perseverar en Cristo, consíguete a un hermano maduro que esté lleno del fuego del Espíritu Santo, que te ayude, que te impulse. Y si no encuentras a nadie, escríbeme, con gusto te ayudo, para que puedas llegar al reino de los cielos. Verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Terminó el mensaje a la Odisea. Tú y yo vivimos en la iglesia de la Odisea. Seamos esos poquitos que sí se salvan y retienen la fe hasta el final. Hoy en día es bien difícil encontrar una iglesia de sana doctrina, bien difícil, pero búscala en ayuno y oración, y aunque esté lejos ve, y si no la encuentras, pues reúnete en tu casa con familiares y amigos, y tú lee la Biblia en casa, tú ora, tú busca al Señor, pero no te dejes leudar. Tengo varios estudios de cómo buscar una iglesia de sana doctrina. Me puedes escribir evan.fco@gmail.com para ayudarte. Pero yo creo que todo está en la Biblia. Ahí está cómo Jesús pide que se le siga y tú busca al Señor, llénate del Espíritu Santo y no te dejes de congregar, pero si no hay iglesias sanas, no te metas a sinagogas de Satanás. Ya estudiamos que sí las existen. No te metas a ellas. Es peligroso. Podrías perder tu salvación porque te pueden leudar. Escuchar la mentira mucho tiempo puede leudarte y eso es peligroso. No lo permitas. Busca la sana doctrina, busca donde te predican la verdad y mantente firme. Esta es la última generación, esta es la peor iglesia de todos los tiempos, la más mundana, idólatra, pagana, carnal. Hillsong con cantantes homosexuales, hace sus conciertos cuando sale gente semidesnuda, cantantes cristianos como Adrián Romero diciendo que puede celebrar Halloween, cantantes cristianos como Marcus Witt diciendo que él va a seguir otro camino con los católicos, Dante Gebel, ese blasfemo hijo del diablo, diciendo que puedes comer la cena del Señor con cocas y papitas fritas, burlándose del arrebatamiento de la iglesia, burlándose del hermano Gigi Ávila, que fue uno de los más grandes predicadores de este último tiempo. Tanta apostasía, gente vendiendo milagros, los pare de sufrir, hijos del diablo que predican un falso evangelio, tanta herejía, enlace TVN con el infierno con sus pactos y siembras, Cash Luna con sus herejías. No, está impresionante, esta última generación está impresionantemente tibia y apóstata y mundana y carnal, es la peor de todas. Las librerías cristianas son un peligro. A veces muchas iglesias, en lugar de ayudarte y salvarte, te pueden perder más. Aléjate de todos ellos. Sí existen los lobos, sí existen los falsos obreros, sí existen los apóstatas que apostataron de la fe y se salieron de la fe genuina. Ten cuidado, mientras más famoso, más peligroso. No porque tenga fama y seguidores significa que de verdad es un siervo de Dios. No porque hable bonito, si no predica la verdad del Evangelio, huye, escápate. Puede que sea un pastel, pero con un poquito de cianuro. El cianuro mata. No te comas ese pastel. Y yo no lo digo porque odie a estas personas, pero Dios me ha revelado en mi espíritu y me lo ha mostrado en visiones que no son sus siervos, no son suyos. Él no los envió. Al principio sí, pero muchos de ellos se desviaron. Entonces, tú escápate porque al terminar Apocalipsis 3, cuando termina la Odisea, el capítulo 4, verso 1, ya es el arrebatamiento de la iglesia. Somos la última iglesia, la última generación. Tú puedes ver cómo los famosos predicadores de la prosperidad, Benny Hinn, Guillermo Maldonado, todos esos, tanta herejía y abominación, rodeados de guardaespaldas. No, ellos no son de Cristo, no son de Cristo. Entonces no te fijes en el hombre, busca a Jesús, busca su palabra. Ten cuidado con las predicaciones que escuchas. Somos la última generación. Mantente limpio, mantente santo, mantente justo, mantente recto, mantente fiel, mantén tus ojos en Jesús y Dios te conceda que te salves. Y menciono a estos ministros apóstatas como ejemplo de que esta es la generación más perversa que jamás se haya levantado, peor que la generación de Noé y peor que la generación de Lot en Sodoma y Gomorra. Y el cristianismo ya tiene pájaros en las ramas. Termino con esta parábola. El Señor Jesús dijo que el reino de los cielos va a ser como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace arbusto y se hace árbol grande, y vienen pájaros y anidan en sus ramas. Bueno, Jesús enseñó en la parábola del sembrador que el pájaro es el diablo. Y la semilla de mostaza, la mostaza es un arbusto, no es un árbol. Y dice que crece de una forma extraña, como normalmente no crecen. Dice que se hace árbol grande y vienen los pájaros y se anidan en sus ramas. El Señor Jesús profetizó que Satanás iba a intentar infiltrarse en la iglesia cristiana. Y lo ha venido haciendo con sus ministros apóstatas y ecuménicos. Se iba a intentar infiltrar.
y, y lo ha logrado hacer. Ese es el pájaro que anidó en las ramas y hubo un crecimiento malformado, anormal. Jesús también lo enseñó en la parábola de la levadura. Iba a haber levadura en la masa que iba a leudar. Es importante que entendamos estas parábolas. Muy importante. Y hay otras que también muestran que el Señor Jesús enseñó en el futuro de su iglesia que Satanás intentaría anidar en las ramas del árbol. Él es el pájaro. No dejes que leude tu vida. El Señor Jesucristo esté contigo. Eh, Voy a orar y termino. Padre Celestial, gracias Señor por este mensaje que tú me concediste dar. Yo te pido que tú le abras los ojos a tanta gente, Señor, y les ayudes a los que están luchando y peleando por la salvación de su alma. Ayúdeles a salvarse ellos y a ganar a sus familias. Que este mensaje sea para edificación de sus vidas y te pido que nos concedas irnos en el arrebatamiento. Gracias, Padre, porque somos la última generación, la que verá el arrebatamiento de la iglesia y el regreso de Jesús. Aleluya. Maranata. El Señor viene. Gloria a ti, Señor Jesucristo.